Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios y como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por esta palabra. Le vamos a aplaudir porque es la palabra santa de Dios. Aleluya. ¿Qué lo motivó a Nicodemo a ir a buscarlo a Jesús, siendo él un maestro de la ley, que supuestamente estaba en un nivel más alto que Jesús, en conocimiento de la ley y en popularidad, porque era componente del Sanedrín, la cúpula más importante del gobierno religioso? Él era el componente. Y Jesús de alguna manera era un intruso. Pero este hombre, en búsqueda de una realidad para su vida y de un conocimiento y también de una revelación, él podía haber hecho como hicieron todos los otros componentes del Sanedrín, que eran 71 personas, haberse quedado en sus casas, haber ignorado la persona de Jesús, haberse quedado como el sumo sacerdote Anás y Caifás, cualquiera de los dos, el suegro y el yerno, haberse quedado en su casa y decir: este es un intruso, este es una persona que está fuera de la ley, es digno de muerte. Pero él no se motivó por eso. Él se motivó porque había una búsqueda en él de que estaba insatisfecho con la religión que tenía. Aunque era conocedor y maestro de la ley y de la religiosidad, sabía que en su religión había un límite. Sabía que las prácticas religiosas que ellos tenían no tenían el resultado de las evidencias que estaba oyendo de lo que hacía Jesús. Y creo que él tenía un deseo de que hubiera una revelación de algo nuevo. Porque él viene diciendo: nadie puede hacer lo que tú haces. Tú estás haciendo algo nuevo. Tú estás haciendo algo que ninguno de los otros religiosos o profetas que han venido han podido hacer. Veo que hay algo en ti que no he encontrado en otras personas, ni aún dentro del Sanedrín, ni aún dentro de los sumos sacerdotes. Veo estas obras. Me inquieta saber que hay algo más. Y creo que por las obras, mire el análisis que hace este hombre, por las obras que haces es que Dios está contigo. Por lo que puedo analizar, porque esto no es obra de hombre, esto es obra de Dios. Y este hombre tuvo una inquietud mezclada con sus temores, con sus miedos, con sus complejos. Aunque sea de noche, para que nadie se entere, apareció a buscarlo a Jesús. Porque él tenía hambre de cosas nuevas. Todo lo otro lo tenía como conocimiento. La ley, por ser maestro de la ley, lo habilitaba a hablar de religión.
Pero la falta de una experiencia espiritual o de un manejo del espíritu lo anulaba para poder hablar de las profundidades del espíritu. El conocimiento de la ley a él lo habilitaba para tener un diálogo religioso. Pero cuando Jesús habló del espíritu y de la experiencia y de algo nuevo que era nacer de nuevo, entonces él quedó anulado. Toda su religiosidad tuvo que dejarla de lado y decir, ¿qué es esto? Como diciendo, ¿de qué estás hablando? Nunca lo he visto en las Escrituras. Desde el tiempo en que Moisés trajo la ley y todos nuestros rabinos y maestros no han podido describir lo que me estás hablando. No puedo entender lo espiritual bajo el razonamiento. Pero tengo una inquietud de lo nuevo. No estoy conforme como vivo o que he aprendido. Creo que Dios tiene algo más para darnos. Y esta es la conversación que está teniendo con Jesús. Y hay una inquietud dentro de él. Hay algo que este hombre tiene y es algo nuevo. Porque no se lo vi a nadie hacer. Y a nadie le escuché hablar como él habla. Y hacer las señales y las maravillas como él hace. Eso que él tiene es algo nuevo. Y yo estoy buscando, aunque sea preguntando. Aunque sea que me va a abochornar y me toma como enemigo porque sabe que el Sanedrín está en contra de él. Porque lo han tratado de hereje. Pero dentro de él hay una inquietud de algo nuevo. Y Jesús trata de satisfacerle, pero no se puede entender lo espiritual con lo racional. Él razonaba y no cabe lo del espíritu dentro de la razón. Dios como espíritu habita en la sin razón. A Dios nadie lo puede razonar. Si no, Dios sería del tamaño de tu cabeza y de mi cabeza. Dios se sobredimensiona a todo cerebro humano. Su grandiosidad no puede ser alcanzada por una razón humana. Su verdad es tan grande que no cabe en mi cabeza, ni en la tuya, ni en todas nuestras juntas. Y comienza a decirle algo muy simple. Lo que tengo nuevo comienza con un nuevo nacimiento. O sea, con tu religión vieja no vas a poder recibir lo nuevo. Tienes que entrar en un proceso de un nuevo nacimiento. No se te puede revelar lo del Espíritu con una religión nada más. Tienes que entrar en el proceso que para recibir algo nuevo tú tienes que nacer de nuevo. De lo contrario no hay nada nuevo para ti. Hay una religión más para seguir. Y él no puede entender cómo siendo viejo voy a volver a nacer, que voy a entrar en el... Mira la razón cómo va. Voy a entrar en el vientre de mi mamá otra vez. Ya mi mamá habrá muerto, estará viejita, ¿cómo será esto? Toda una razón. Y Jesús lo turba. No. Tiene que nacer de qué? Del agua y del Espíritu. ¿Y cómo es esto? Y no sabes tú que eres maestro. Has enseñado religión a otro y no sabes esto. Y te estoy hablando todavía cosas terrenales. Dices, ¿cómo querés que te hable de las celestiales si no podés captar este inicio? Este primer paso hacia la dimensión de lo espiritual. No te podría hablar de los celestiales. Apenas te estoy diciendo cómo se abre la puerta de lo espiritual, de esa cuarta dimensión. Pero tienes que entrar por el nuevo nacimiento, porque tiene que ser cambiada tu cabeza. Tu cabeza está llena de religión, has enseñado religión, y la religión de alguna manera es sustituto del reino. No es reino,
muchas religiones que están haciendo de sustituto del reino. Hasta algunos evangélicos han hecho una religión de Jesús. Al lado de Jesús han hecho una religión. Y Dios no quiere una religión llamada cristiana, aunque nos llaman religiosos cristianos. Él quiere una relación, que es una relación, vivir en el Espíritu, tomando la palabra y poniéndola como evidencia en nuestro interior cada día. Por eso Él dice que los que son nacidos del Espíritu son como el viento. ¿Usted lo puede razonar al viento? ¿Sabe de dónde viene y a dónde va? No. Entonces lo espiritual no se lo puede razonar. Y a veces nosotros los cristianos evangélicos nos movemos más por la razón que por la guía directa del Espíritu. Aunque hay que tener el sentido común y hay momentos que hay que usar la cabeza, pero hay de alguna manera que subordinar la cabeza al Espíritu. Que el Espíritu le dé orden a la cabeza, no que la cabeza le dé orden al Espíritu. Si el Espíritu gobierna mi cabeza, yo voy bien. Si mi cabeza gobierna mi espíritu, yo estoy yendo por la razón. Y aquí lo que está diciendo Dios, vos estás poniendo la razón primero. Pero querés entender lo espiritual y es imposible. Tu mente se ha turbado y no puedes captar estos principios poderosos de Dios, que son más simples y fáciles. Necesita la experiencia de algo nuevo, el nuevo nacimiento. Entonces recién puedes mirar el reino y luego que venga la revelación, entenderás el reino. Primero lo vas a ver, pero después lo vas a entender, porque en la revelación del Espíritu, tu cabeza se subordina a tu espíritu y tu espíritu es maestro de tu cabeza. Y la revelación viene primero a tu espíritu y a mi espíritu, y luego mi espíritu transfiere ese conocimiento espiritual a mi razón. Entonces mi razón está subordinada al Espíritu y gobierna el Espíritu sobre tu cabeza y sobre mi cabeza. ¡Wow! Jesús reprende a unas personas que dice, mañana iremos, venderemos, haremos. Como aquel hombre rico dice, ¿qué haré? Voy a hacer esto, voy a edificar mis graneros, voy a hacer esto otro. Y le dice, esta noche viene a pedir tu alma. Vos estás planeando sin el Espíritu. No estás diciéndole a Dios mañana si Dios quiere. Y si Dios me guía, y si el Espíritu viene sobre mí, iré o no iré, Dios dirá. Porque el hombre propone y ¿quién dispone? El hombre o el ser humano es poco lo que puede hacer. Él vive en lo que le acontece. ¿Qué es eso, pastor? A vos te manejan más los acontecimientos que los propios planes que haces. Jesús se manejaba bajo estas circunstancias. Él decía, yo no hago nada por mí mismo, es decir, que no tengo planes propios. Yo hago lo que el Padre dice. Y usted dirá, bueno, el Padre le mandará un mensajito de texto todos los días o a cada rato, o le hará una llamada, y tiene llamada libre con Él, o vendrá cuando Él va a orar al monte, le pondrá una mano en el hombro y le dice, mira, mañana Jesús, cuando vos cruces, qué sé yo, el mar de Galilea, que en una barca se va a levantar una tormenta, pero vos sabés lo que tenés que hacer. Cuando se levante la tormenta,
Pedro y Juan van a tener miedo y vos vas a estar durmiendo. ¿Usted cree que así le hacía Dios, el Padre? Y vos vas a reprender la tormenta y va a ser bonanza y vas a llegar al otro lado que es Gadara. Y cuando llega a la tierra de Gadara va a salir un endemoniado que se llama Gadareno. Ese anda por los sepulcros, lo atan con cadena y tiene una legión adentro. Y va a venir, se te va a postrar delante tuyo porque los demonios lo van a tirar de ahí y le van a decir, yo sé a qué has venido, no me molestes. Y lo vas a reprender. Y los granjeros se van a enojar. No. Él tenía que ver de qué circunstancias Dios iba manejando su vida. Y ante cada circunstancia él tenía que dejar fluir primero el Espíritu para que le diera dirección qué hacer. Él no podía determinar qué hacer ante cada circunstancia, él tenía que dejar. El Padre le enviaba la circunstancia. El Padre permitió que se agitara el mar. Él dijo una palabra, crucemos al otro lado. Es una palabra de fe. Y se acostó a dormir. Confió en la palabra que dijo. Por eso dormía tranquilo, aunque el mar estaba embravecido. Vamos a llegar igual. Pase lo que pase, vamos a llegar igual. Pero él tenía que estar atento a toda circunstancia. Y todas circunstancias no eran placenteras, hermano. Tus circunstancias no son placenteras, son sucesos de tu vida. Pero ¿cómo voy a manejar esas circunstancias? Ahí está la cosa, si va a ser con la razón o con el espíritu. Si lo haces con la razón, tendrás una respuesta rápida. Esto lo voy a arreglar así. Tu razón. La razón es más rápida que el espíritu. Porque el espíritu, para recibir una orientación, necesita fracciones de segundo, de minuto, o de momento, o reflexiones hacia adentro, para que fluya esa gracia como dirección de tu propia vida y de lo que debes determinar que estés de acuerdo con el Altísimo para que todo te vaya bien. Ahora cuando aparece una circunstancia y vos automáticamente, sin una reflexión retrospectiva, como diciendo, Dios, ¿qué hago con esto? Yo digo, no, pero ahora voy y lo arreglo. Ya está, ya voy yo y lo hace mi razón. Y el espíritu va a quedar allí relegado. Y lo que hago con mi razón está de acuerdo con mi humanidad, pero quizás no esté de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Puede estar en la voluntad permisiva de Dios, pero no en la perfecta voluntad. Cuando uno dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayuden a bien, es que cuando te aparece una circunstancia, vos has tomado la decisión del Espíritu y no la decisión de la razón. Entonces, lo que tomaste bajo decisión del Espíritu, que a veces es frenar los impulsos de la razón, porque la razón a lo mejor es ojo por ojo. Y el Espíritu dice, poner la otra mejilla, y amar a tus enemigos y perdonarlos. Entonces, claro, lo más fácil de hacer o lo más fácil de aceptar es la razón, y no el Espíritu, porque el Espíritu es caro. El Espíritu va a demandar algo que no quiero hacer, perdonar a mi enemigo. Si tu enemigo tuviera hambre, que se arregle, va a decir la razón. Y el Espíritu dice, no, llevarle un sándwich. ¿O no? Si tu enemigo tuviera sed, sí. La razón rápido va a decir, ese con lo que me hizo, yo le daría un vaso con veneno. Y tu
espíritu que va a decir, sacarle una botella de agua fresca ahí del freezer. Si podés comprar una Coca-Cola, pero no le compré una Arampol. Es más difícil obedecer al espíritu que a la razón. La razón está de acuerdo con tu alma. Y el espíritu está de acuerdo con el espíritu de Dios. Y en tu alma están las emociones, y están las negativas y las positivas, y están las broncas, y están los rencores, y están las iras y los enojos en tu alma. Y la razón siempre está de acuerdo con tu alma, o tu alma se liga con la razón. Y la razón tiene argumentos de defensa. Pero fíjate lo que me hizo, fíjate cómo me contestó, pero fíjate cómo la razón tiene argumentos. Mas el espíritu todo lo soporta. Este hombre entendía la religión por la razón. Y viene Jesús y le desarma la religión. Él pensó que con la religiosidad podía llegar a tener la comunión con el Dios de Israel. Había quedado un formato del Dios de Israel y que todavía ese Dios estaría bajo el potencial de la religión nada más. Pero la religión israelita había fracasado. Y Jesús mismo dijo que Israel es, o la higuera era figura de Israel. Y cuando él fue a buscar un fruto, nada más que hoja tenía. O sea, un ornamento religioso. Y le dijo a la higuera que se seque, porque no sirve para dar fruto. Y esta palabra dicha a la higuera era la palabra dicha a Israel, que su religión estaba seca ya, porque tenía hojas verdes pero no tenía fruto. Y que ahora tenía que venir algo nuevo y diferente. Que Dios no se iba a regir más para salvar al mundo como si fuera Israel, de alguna manera la iglesia evangelizadora. Y habían hecho una religión y habían logrado hacer que el templo sea más importante que Dios. Entonces Jesús vino a decir, no más en este templo, no quedará piedra sobre este templo. Ahora la vida espiritual irá en otros templos. Y allí declara que somos templo del Espíritu Santo. Ahora usted y yo, donde quiera que vamos, llevamos a Dios. Donde quiera que vamos, llevamos a Dios. No necesitamos ir a Jerusalén para que Dios se manifieste o llevar a alguien a Jerusalén. Donde usted va, usted es templo de este bendito y santo Espíritu. Y donde usted va, usted es templo. Y donde usted está, Dios también está. Y así está en el medio de la calle. Ese es el lugar apropiado para evangelizar por el poder que hay en usted. Porque Dios le ha tomado a usted como templo de su santo y bendito Espíritu. Donde usted se anime a hablar, Dios va a respaldar porque está Él con usted. Usted es templo. Usted bendecirá a otros. Fíjese cómo le dice a la mujer samaritana que estaba adorando el agua del pozo de Jacob. Yo sé que en este monte hay que venir. Y él dijo, ya no se viene más a orar a este monte. Antes este monte era sagrado. Ahora no más. Ahora sagrado ha pasado a ser el corazón de los seres humanos
Porque Dios ha venido a morar en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Sabe que Nicodemo quería entender para recibir? A ver cómo puedo entender esto y de esa manera voy a recibir. Y se encuentra con que Jesús le dice, a través del razonamiento no podés recibir. Entonces hay una contradicción. Él había sido estudioso de la ley y maestro de la ley. Y él había entendido que todo estaba en la ley. ¿Cómo puede ser? Lo tengo que recibir por el conocimiento de la ley. Y el Señor le está hablando, tu religiosidad es un impedimento para la revelación de lo nuevo del Espíritu. Wow. Tu razonamiento religioso es un impedimento para algo nuevo que viene del Espíritu. Y si usted tiene una mente un poco religiosa, va a ser un impedimento porque usted razona todo. Y eso va a ser un impedimento para algo nuevo, una experiencia nueva de la que Dios quiere hacerle a usted protagonista y disfrutar. Hay muchos hermanos que conocen y han leído la Biblia y llevan años aprendiendo y estudiando, pero tienen tan poca experiencia en el área espiritual de la relación con Dios, no de la mística, porque el Espíritu no es mística, es una relación con Dios muy especial. Entonces, esta circunstancia a ellos les impide recibir hasta el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lengua, operar a través del Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu. Dejar que el Espíritu te lleve a la palabra y no que la palabra te lleve al Espíritu. Que el Espíritu Santo traiga un versículo y te lleve a la palabra. Y no que a veces voy a la palabra a ver si puedo llegar al Espíritu. Aunque podría ser. Pero dice que los hermanos de Corintio habían comenzado por el razonamiento, pero se dieron cuenta que podían pasar a otra dimensión, a buscar del Espíritu, a gozar del Espíritu. Y los Gálatas habían empezado por el Espíritu y ahora se estaban judaizando, volviéndose a la ley. Porque comenzaron a ahogar esa experiencia maravillosa de gozar del Espíritu, de hablar en otras lenguas, de soltarse en las reuniones. Comenzaron a controlar como diciendo, no, ¿qué estoy haciendo? Si hablo en lengua parece algo raro. No sé, me da vergüenza que está fulano al lado, el otro mengano al otro lado. Entonces, los Gálatas que habían recibido la salvación por la fe y por el Espíritu Santo, querían circuncidarse otra vez como los judíos antiguos, porque habían perdido la práctica y la libertad de lo que trae el Espíritu como algo nuevo y permanente. Yo he encontrado hermanos que les cuesta recibir el bautismo del Espíritu Santo porque su cabeza está llena de razonamientos. Entonces el razonamiento hace una barrera para que el río de Dios corra. Y quizá usted y yo no avanzamos más en la revelación de las cosas del Espíritu porque tenemos algunos cuestionamientos mentales que impiden que Dios tenga toda la libertad y si el Espíritu de Dios haga con nosotros conforme a lo que hizo con Felipe allí, que lo tomó el Espíritu, lo llevó al desierto y allí venía un eunuco y después lo tomó el Espíritu, lo llevó a otro lado y lo tomó el Espíritu, lo llevó a Samaria. Vivían bajo la dirección del Espíritu, no en emociones baratas, sino en emociones con propósito, en caminos de gracia. ¿Cómo esos hombres podían vivir?
de esta manera. Y era porque no tenían cuestionamiento a lo espiritual. Por el contrario, trataban de que todo razonamiento quedara en un segundo plano, que el razonamiento venga después que el Espíritu ha dado las indicaciones. Entonces el Espíritu va a llenar mi cabeza con los propósitos que Él tiene. Si usted no recibe algo más, vea si su mente ha traído una barrera para algo mucho más profundo, para algo mucho más amplio en el camino de la gracia. No lo razone a Dios. No razone lo que está pasando con su vida. Acéptelo. Y diga, aquí estoy. Quiero ser como el viento. Los espirituales, dice, son como el viento. No saben a dónde van ni de dónde vienen porque son guiados por Dios. Se tiran en los brazos del Señor y que el Señor haga lo que tiene que hacer con sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y no están cuestionando absolutamente nada. Es tremendo lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Es bueno que tengas conocimiento, pero cuando el conocimiento sobrepasa y quiere manejar al Espíritu, tienes una barrera. No vas a experimentar nada porque todo lo estás razonando. No vas a vivir nada emocional, profundo, ni directiva porque estás controlando. Cuando la razón te controla, el Espíritu se hace a un lado. Él quería entender, pero la fe no es un razonamiento, hermano. Es un acto de arrojo. Estirarse en los brazos de Dios sin importar. Por eso le dice, lo que es de la carne, carne es. Lo que es de la razón, nunca va a pasar al espíritu. Lo que nació en la razón no puede transformarse en espiritualidad. Tienes que nacer del Espíritu, tienes que vivir una experiencia de un nuevo nacimiento, de una nueva revelación y no encauzar tu mente solo en la religiosidad, porque eso no te va a abrir las puertas de lo nuevo de Dios para este tiempo. Aleluya. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Probablemente el primer día o el segundo día cuando comenzás con el Señor, comenzás con la razón porque no venís espiritual de la calle. Pero el progreso es que apenas uses un poquito de razón, tienes que pasar a lo espiritual. Ese es el camino. La razón te puede bendecir los primeros pasos, pero puede perturbarte para seguir más adelante. Tienes que abrir la mente. Jesús le dijo, estoy tratando que dejes de razonar. Porque no es con el intelecto. Hay que poner esto en la cuarta dimensión, en lo espiritual. Cuando uno entra en la dimensión de lo eterno, lo racional no tiene sentido. Entramos en lo milagroso, en lo divino, y solo Dios nos puede hacer transitar en este camino. ¿Quiere una figura mejor? Jesús se aparece en medio del lago una noche y los discípulos dicen que iban en la barca. ¿Es un fantasma? Y Jesús dijo, tranquilícense muchachos, yo soy. Vengo caminando sobre las aguas. Él estaba en la dimensión del Espíritu. ¿Y los de la barca estaban dónde? Era un fantasma, dicen. Miren cómo estaban razonando. Lo espiritual lo estaban tomando como enemigo. Jesús caminaba en esa noche y iba hacia ellos. Y ellos se asustaron y dijeron, un fantasma, un fantasma. No podían identificar con la razón lo espiritual. Era el Salvador, era el Señor, era una dimensión del Espíritu grandioso. Entonces Pedro tuvo un rayo de luz pequeñito. Si eres tú,
haz que yo camine también. Y bueno, Jesús dice, dale, Pedro. Y me imagino que Pedro, tomado por la nube de gloria, por la dimensión del Espíritu, comenzó a dar los primeros pasos. Y su pie no se hundía. Él era un viejo marinero, un viejo lobo de mar. Pero cuando usó la razón otra vez, se hundió. Cuando vio las olas, cuando vio la oscuridad. Y te voy a decir más, la razón no lo dejó ni siquiera usar sus habilidades naturales, porque él sabía nadar, no pudo nadar, se hundía. Tuvo que decir, Señor, sálvame. No empezó ni a bracear siquiera, ni a patalear. La razón lo encerró, lo paralizó y lo iba a hacer hundir. Porque perdió la visión de lo espiritual. Y él quiso razonar lo espiritual. Y cuando usted razona lo espiritual, se hunde. ¡Aleluya! Ahora yo lo admiro a Pedro. Porque por más que se hundió, él dijo, soy el único que se animó a bajar. Ustedes ninguno. Y yo sé lo que es caminar sobre las aguas, aunque sea unos pasos di. Yo viví eso, aleluya, que nadie ha vivido. Aunque cuando bajé la razón me hundí. Pero yo sabía que el Señor estaba para sacarme. Aleluya. 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 Hermanos, vienen tiempos de gran revelación, pero hay que caminar en el Espíritu para que puedas ver la dimensión de la grandeza del Dios soberano. Templos del Espíritu donde el Espíritu gobierna y no la razón. Deja de cuestionarlo a Dios, deja de cuestionar la iglesia, deja de cuestionarlo al pastor, deja de cuestionar que por qué me sucede a mí. Decir gracias, Señor, aunque estoy pasando hambre, gracias, tu Espíritu está en mí, aleluya, gracias. Toda adversidad la voy a pasar por arriba, porque estoy en alas del Espíritu, estoy en alas como el viento, nadie me puede detener, aleluya, nadie puede encerrar el viento en un cajón. A ti y a mí, nadie nos va a encerrar. ¡Ay! ¡Ay! Tú eres libre. No te encierres en tu cabeza. No permitas que la razón impida tu crecimiento de la espiritualidad profunda. Aleluya. Quizás no entendió mucho Nicodemo. Ya termino, hermano. Y se fue con un montón de interrogantes en su cerebro. Pero había despertado Jesús su espíritu. Lo había sacado del razonamiento religioso y una pequeña luz de la espiritualidad había comenzado a nacer en este hombre. Cuando leemos el capítulo 5, el capítulo 7, el verso 50, en el pretorio, están allí el sumo sacerdote y todo el resto de los religiosos lo mandaron a prender a Jesús. Y los que fueron con soldados. Pero Jesús estaba hablando con tanto denuedo que no se animaron a apresarlo. Y cuando vinieron, dice en el capítulo
7, verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Maldita es. Mire, cuando la razón gobierna, todo lo que no está en la razón es maldito. Pero allí estaba Nicodemo. ¿Sabe qué dijo? Les dijo Nicodemo, se enfrentó con los 71 ahí, o los 70, y los alguaciles, y se lo transcribo en palabras. No lo juzguen, no lo condenen. Como diciendo, ustedes no lo conocen, no saben lo que están diciendo. ¿Juzgad acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Dice. ¿Acaso nuestra ley dice que debemos juzgarlo si no lo escuchamos primero? Escúchenlo primero y se van a dar cuenta que no es un maldito. Se estaba saliendo del plano religioso y estaba empapándose de un vislumbre, de un cambio. Y hasta estaba tomando coraje. Como iba madurando dentro de él lo que en esa noche se le había dicho. Como puede ir madurando dentro tuyo lo que en esta noche se te está diciendo. Abrir nuestro entendimiento, pero decir que el Espíritu lo gobierne. Y lea conmigo el capítulo 19 y el verso 39 de San Juan. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, y rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto de mirra y de aloe, como de 100 libras. ¿Sabe qué significa en el sentido espiritual este perfume? Adoración. Adoración. Nicodemo estaba entendiendo el asunto del reino a través del espíritu y no de la razón. Se gastó un montón de dinero para envolverlo a Jesús con adoración. Cuando viene la revelación, te transformas en un adorador, no importa lo que te cueste. ¡Aleluya! ¡Oh, Dios santo! Ponte de pie, varón, mujer. ¡Aleluya!